Abra su Biblia, por favor, en esta hora, en Efesios capítulo número 6, versículo número 13, que es, amados hermanos, el texto que Dios nos ha permitido tener como base para poder desarrollar este tema tan especial que tenemos. Firmes como soldados de Jesucristo. Firmes como soldados de Jesucristo. Efesios capítulo número 6, versículo número 13. Hoy tenemos un subtema, hermanos, muy especial que vamos a desarrollar y no hay duda que Dios nos va a regalar de su palabra. Efesios capítulo 6 está en su pantalla, versículo número 13 dice de la siguiente manera: por tanto, dice la palabra del Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire qué bendición. Esto es, amados hermanos, el texto que Dios nos ha regalado en esta noche para poder desarrollar este tema. Un tema, hermanos, que tiene que ver con la armadura que cada hijo de Dios, cada cristiano debe ponerse para poder pelear esta batalla que estamos peleando día con día, minuto a minuto, hermanos, mientras tengamos vida en este mundo. Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Nuestra lucha es espiritual, de tal manera que para poder pelear esta batalla espiritual necesitamos ser soldados de Cristo, estar firmes y dispuestos para la batalla, pero también necesitamos tener todos los elementos necesarios para poder ejecutar nuestra pelea correctamente. Así que, en vista de eso, hermanos, vimos la primera parte de esta serie, que fueron los lomos de la verdad. Muchos aprendimos acerca de esto. Vimos nuestra segunda parte, que fue la coraza de justicia. Y hoy, amados hermanos, nos compete el calzado del evangelio. Mire qué bendición, el calzado del evangelio. Así que el día de hoy vamos a aprender esto, hermanos, y vamos a leer la parte del versículo número 14 y vamos a leer la parte del versículo número 15, que es donde se encuentra ya nuestro tema. Así que vamos a darle lectura. Efesios capítulo número 6, versículo 14 y 15, dice de la siguiente manera: estad pues firmes, dice la palabra del Señor, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que fue nuestro primer tema, y vestidos con la coraza de justicia, que fue nuestro segundo tema. Y ahora el versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mire qué bendición más grande la que Dios nos regala a través del apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, dándole las indicaciones. Oiga esto, dándole las indicaciones de cuál debía de ser aquella vestidura o aquella armadura que cada uno de ellos debía tener como buenos soldados de Jesucristo, que es lo que ahora nosotros, amada iglesia, necesitamos también tomar en cuenta para poder pelear esta batalla que tenemos mientras estemos en este mundo. Entonces, ahora nos compete eso, el calzado del evangelio. Vamos a hablar acerca de eso. Quiero, hermanos, reiterar una vez más el hecho de que cuando estamos hablando de una armadura, hermanos, como la que está hablando el apóstol Pablo a los Efesios, tomamos referencia de una armadura de un soldado romano, por la época, por la cultura, por el momento en el que se estaba viviendo y por el tiempo en el que se escribió el texto y el ejemplo que tomó el apóstol Pablo para poder decir esa enseñanza. Así que nuestro mayor relevante en este momento es la figura, hermanos, de un soldado romano. Eso es a lo que necesitamos prestar atención para que cada vez que vayamos a describir la armadura de Dios en el evangelio en el capítulo 6, de Efesios, podamos entenderlo a través de la figura de un soldado romano.
Ya vimos en primer lugar la parte del cinturón, que era lo que tenía que ceñir en los lomos, y nos dimos cuenta cuál era su importancia, para qué servía y cuál era la aplicación que el apóstol le da a ese cinturón conforme a la parte espiritual. También ya notamos la coraza de justicia, que era la parte frontal y la parte trasera de una especie de escudo de metal que se adhería al cuerpo o se sujetaba al cuerpo para poder cuidar todos aquellos órganos vitales, para que cuando fuera la guerra, tuviera un poco más de protección y pudiese salir con mayor oportunidad de esa guerra vivo, ¿verdad? Así que todo esto tiene relación con la figura del soldado romano. Y ahora, en este caso, amados hermanos, estamos hablando de el calzado del evangelio. Mire qué especial. Ya hablamos del cinturón, ya hablamos de la coraza, ahora vamos a hablar del calzado que usaba un soldado romano. Y es la figura que usa el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, para poder mostrarnos o para poder darnos una enseñanza para nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos hacer como iglesia? Necesitamos estar firmes como todo un buen soldado de Jesucristo. Necesitamos pararnos firmes en este mundo que está lleno, hermano, lleno de influencias y de acechanzas del enemigo día con día. Recuerde usted que el enemigo jamás va a andar buscando a aquellos que ya los tiene ganados, es decir, todos aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que están fuera de la voluntad de Dios, aquellos que están haciendo de su vida un desastre y tantas cosas que le puede mencionar. No, el diablo no se va a preocupar por los demonios, no andan ahí, hermano. Andan buscando hacer caer a aquellos que están tratando de hacer lo mejor por su vida, por acercarse a Dios. Mire, allí es donde necesitamos tener cuidado, porque es allí donde nosotros estamos. Por lo tanto, nuestras luchas, nuestras batallas son todos los días, día y noche. Estamos enfrentándonos a todos los dardos que el enemigo está tratando de dar hacia nuestras vidas. Pero para eso está el consejo de la palabra de Dios, para eso está el consejo de la palabra del Señor, llegando a nuestra vida, a nuestros hogares, hasta donde estemos, hermano. Muchos pueden estar en la sala de su casa, otros están en una hamaca, otros pueden estar en la cama, otros no sé dónde puedan estar. Lo que sí sé que en el lugar donde usted se encuentre, Dios está haciendo llegar el mensaje de su palabra, el consejo de su palabra, para que usted y yo nos fortalezcamos día con día a través del poder de su palabra. Así que hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de el calzado del evangelio. Por supuesto, así como las veces anteriores, vamos a ver algunas características importantes acerca del calzado de un soldado romano, porque allí está la enseñanza. Si no hubiese estado la enseñanza ahí, el apóstol Pablo no se lo hubiera mostrado de esta manera a la iglesia de Éfeso, y hoy el Espíritu Santo hacia cada uno de nosotros. Por lo tanto, necesitamos identificar aquellas características importantes acerca de el calzado de un soldado romano. Así que le invito para que preste las mayores atenciones posibles y que podamos aprender de esto que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros hoy. Muy bien, así que hermanos, quiero poner en su pantalla una figura algo similar a lo que era el calzado de un soldado romano. Mire qué bonito se ve esta figura. A mí me encantaría que nos vistiéramos o nos calzáramos hoy de esta manera. Bueno, hay algunas hermanas que lo hacen, pero así dejémoslo. Ahora, el detalle acá, hermanos, es bien importante. Ver esta figura, allí la puede, obsérvela usted en su pantalla, mire todos los detalles que tenga mientras yo le doy alguna reseña un poco importante acerca de esto. Esto que usted está viendo aquí en su pantalla, esa figura que usted está viendo, es una especie de sandalia. Es una especie de sandalia que cubre, hermanos, parte del pie y sube, ¿verdad? Y tiene un agarre bastante fuerte a través de esa, ¿cómo le quisiera decir? A través de esas cintas que van entrelazadas. De tal manera, hermanos, que esta se conocía como el campagus. Así era el nombre con el que se conocía esta especie de calzado. El campagus, que era
una palabra latina y que cuando se traduce al castellano como campago, se le da un significado como zapato usado por dignatarios romanos o bizantinos. Mire qué especial. Esa figura que usted está viendo ahí es la figura más similar a al calzado que se usaba en aquellos tiempos, mayormente, hermanos, aquellas personas que eran funcionarios o eran personas que estaban dentro del grupo de guerreros, ¿verdad? Gente especial. Ahora, habían otros tipos, hermanos, habían otras figuras, habían otros modelos también, pero exclusivamente era usado para legendarios, era usado para personas que iban a la guerra, tenían un propósito. ¿Por qué lo usaban? No usaban un zapato casual, no usaban un zapato común, no usaban, hermanos, un zapato que podían usar en casa o podían usarlo para otra cosa. No, era exclusivo, era importante porque tenía características importantes que podía beneficiar a su portador, ¿verdad? Aquella persona que estaba dentro del ejército romano le facilitaba el hecho de poderlos usar y que fueran adecuados para la función que estaba ejerciendo. Así que allí tenía usted la figura de ese zapato romano que usaban los soldados romanos. Ahora, yo quiero que veamos una característica importante del campagus, que era el zapato, ¿verdad? El campagus. Así que lo vamos a ver ahí en su pantalla y es esta característica. Dice que el campagus eran los zapatos de las legiones. Mire qué interesante. Eran los zapatos de las legiones. Su flexibilidad, préstele atención a lo que vamos a leer a continuación. Su flexibilidad, comodidad y resistencia, oiga bien, los hacían un gran aliado al arsenal romano. Miren, hermano, quiero repetir eso. Su flexibilidad, comodidad y resistencia los hacían un gran aliado al arsenal romano. La versión imperial, oiga esto, que utilizaba el emperador cuando se encontraba enfrente de la batalla, estaba adornada, oiga esto, hermano, con finos hilos de oro y ornamenta. Mire qué especial. Estaba adornada con finos hilos de oro y ornamenta. Esta es una característica bastante general acerca del campagus, acerca del zapato que usaba o el calzado que usaba un legendario romano para ir a la batalla. Hay características especiales que menciona ahí y nosotros podemos identificarlas, hermano, a través de la figura que acabamos de poner, a través de la lectura que acabamos de hacer de esta reseña histórica acerca del calzado de un legendario romano. Ahora, si nosotros notamos en la palabra del Señor, el tema que nos corresponde a hoy es el calzado del evangelio. Así como hablamos de los lomos de la verdad y definimos en gran parte a qué se refería con los lomos, que era en la parte donde se colocaba el cinturón, definimos que era la verdad, así como hablamos de la corona de justicia, la coraza de justicia, perdón, definimos qué era la coraza y también definimos qué era justicia y cómo se aplicaba y se entrelazaba una con otra. Así también, hermanos, ahora acabamos de identificar la parte de el calzado de un legendario romano. Pero como la enseñanza dice, en el texto que leímos, en el versículo 5, dice, y el calzado, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mire qué importante. Entonces, el tema de hoy, hermanos amados, es el calzado del evangelio. Si ya notamos el calzado, entonces necesitamos definir qué es evangelio, porque de esta manera vamos a poder comprender cómo se une la figura del calzado de un legendario romano con el evangelio, la enseñanza que nosotros podemos adquirir a través de fusionar estas dos partes y convertir algo material en algo espiritual, es decir, el calzado de un legendario romano con el calzado del apresto del evangelio para un hijo de Dios. Mire qué especial y qué grande es Dios a través de estas figuras que nos dejan una enseñanza tan concreta para nuestra vida espiritual. De tal manera, hermanos, que
Hoy vamos a ver entonces qué es el evangelio. Ya vimos el calzado, ya nos dimos cuenta del campagus, del calzado que era usado por un legendario romano. Ya vimos la figura de cómo era, ya vimos algunas de sus características importantes y ahora nos tenemos que dar cuenta de qué es el evangelio, qué significa, de dónde viene y todas estas cosas importantes que nos van a ayudar a discernir el mensaje y la enseñanza de esta preciosa noche. Así que quiero poner en sus pantallas, amados hermanos, algo importante acerca de la palabra evangelio. Hemos escuchado tanto acerca del evangelio, pero ahora vamos a ver cuál es su origen. Dice acá, la palabra evangelio deriva del latín evangelium y del griego. La palabra evangelio, oiga esto, que viene del griego, significa literalmente, préstele atención a esto, buen anuncio o buena noticia. Mire, hermano, no significa anuncio ni significa noticia. No. Dice buen anuncio o buena noticia. Era utilizada, mire cómo, de dónde proviene el origen de esta palabra. Era utilizada cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares. Oiga, la Biblia lo utiliza haciendo resaltar este significado. Y la buena noticia no se refiere a ninguna religión, sino a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire qué descripción más completa y detallada, más específica, más global de lo que realmente puede ser la palabra evangelio, donde podemos ver encerrado o incluido, hermano, el origen de la palabra, su contexto histórico y ahora su aplicación espiritual para cada una de nuestras vidas. Todos nos hemos autocalificado, siempre decimos, no, yo soy evangélico, ¿verdad? Yo soy evangélico y soy evangélico de pura sangre, de corazón, ¿verdad? Pero no sabíamos qué era la palabra evangelio, qué significa la palabra evangelio. Hemos predicado muchas veces sin darnos cuenta qué significa la palabra evangelio, pero ahora nos damos cuenta la procedencia de la palabra evangelio y cuál era su contexto histórico, que fue tomada de la figura de aquella persona que venía de otros lugares, oiga bien esto, de otros lugares y que traía una buena noticia o un buen anuncio. Allí es la parte, hermanos, donde necesitamos entrelazar ahora lo que es el calzado de un legendario romano y el anuncio o el buen anuncio o la buena noticia que produce el evangelio. Cuando nosotros empezamos a identificar estas dos partes importantes, hermano, y hacemos de estas dos partes una sola, fusionando sus características, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, hablando y enseñando a la iglesia de Éfeso, le estaba diciendo una real verdad. Oiga bien esto, una verdad, hermanos, que estaba quedando impregnada en sus corazones, en sus mentes. Estaba, hermanos, enseñándoles de una manera tal que ellos que vivían en la época, que vivían con la costumbre, que vivían con la cultura y que identificaban en sus mentes inmediatamente cómo era un soldado romano, cómo era su vestimenta, cómo era su calzado, y que se daban cuenta cuál era el origen de la palabra evangelio, podían notar fácilmente cuál era el mensaje que el apóstol estaba tratando de dejarles en su corazón. Ahora Dios nos permite a través de su palabra conocer y entender que ese mismo mensaje también es para usted y es para mí. Un mensaje que nos va a enseñar, amados hermanos, a poder usar la herramienta que Dios nos ha dado, a usar la vestimenta, la armadura que Dios nos ha dado para poder pelear estas batallas que tenemos que pelear día con día. Ahora bien, necesitamos entrelazar las características del calzado y las del evangelio, porque allí es donde nos vamos a dar cuenta de la enseñanza del día de hoy. Acuérdense que el subtema de hoy es el calzado del evangelio. ¿Qué nos trae el calzado del evangelio? ¿Qué significa?
¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Son cosas, hermanos, de las que nos tenemos que dar cuenta a través de todo esto. Cuando hablamos del calzado del evangelio, ya nos dimos cuenta que en primer lugar es parte de la armadura. Es parte de la armadura. El calzado tenía características importantes, es decir, que no se podía usar para cualquier cosa, ya era exclusivo para poder ejercer una función que era ir al campo de batalla y que fuese cómodo para la persona que lo usaba. Ya nos dimos cuenta del evangelio, que es un anuncio, un buen anuncio, una buena noticia. Ahora fusionemos las características. Quiero poner en su pantalla esta parte importante, solo la vamos a leer y luego la vamos a interpretar. Características del calzado romano y el evangelio. Oiga esto, características del calzado romano y el evangelio. Allí hay 4 características que ya la habíamos leído en la presentación anterior acerca del calzado de un legendario romano. Y esas características mencionaba, una de ellas era la flexibilidad del calzado, otra era la comodidad del calzado, otra era la resistencia del calzado y otra decía que estaban adornados con finos hilos de oro y ornamenta. Mire qué características más especiales del calzado de un legendario romano. Flexibilidad, comodidad, resistencia y estaba adornado con finos hilos de oro y ornamenta. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Ahí está el detalle que necesitamos identificar ahora que vamos a fusionar las dos cosas. Necesitamos darnos cuenta que el calzado del evangelio también necesita características y que el apóstol Pablo no se equivocó cuando mencionó la armadura de Dios para la persona que ha creído en él, la armadura que tiene un soldado de Jesucristo, las características de la armadura de un soldado de Jesucristo. El apóstol no se equivocó. Había una razón porque el Espíritu Santo lo había inspirado. El Espíritu Santo le había dado un mensaje, le había dado una palabra para enseñársela a la iglesia de Éfeso y ahora a través del mismo Espíritu Santo nos la está enseñando a nosotros. Veamos las primeras características. En primer lugar, amados hermanos, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de transmitir aquel mensaje que Dios nos ha dejado por comisión, por visión, por compromiso propio del evangelio de Cristo, poder llevar a todas aquellas personas un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, unas palabras de ánimo, unas palabras de exhortación, una palabra que llene, que alimente, que transforme y que restaure la vida de aquella persona que está pasando un mal momento. Mire qué importante es el evangelio. El evangelio, amados hermanos, es aquello que tenemos que introducirlo en nuestra sangre, que sea parte de nuestro cuerpo. El evangelio es algo que debemos transmitirlo sin necesidad aún de abrir la boca. Mire, hermano, aún sin necesidad. Le trato de decir que tiene que ser a través del testimonio, de las acciones, de las palabras, a través de lo que hago, de mi comportamiento, de mi carácter, de mi forma de ser y tantas cosas, hermano, que tienen que ver y que tienen que sumarle al evangelio. Pero esto, amados hermanos, tiene características. Porque el evangelio, la predicación del mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, hasta el día de hoy se ha venido degradando cada vez más. Se está complicando, hermano, la exposición del evangelio. Se están haciendo mensajes, predicaciones, evangelismo que no tienen nada que ver con el origen fundamental de lo que era el evangelio en sí. De este evangelio que está hablando el apóstol Pablo. Oye, hermano, si evangelizar, cuando hablamos de evangelizar, estamos hablando de una persona que está enjuiciando a unos prójimos y que los está condenando hasta decirles no sé qué tantas cosas, de tal manera, hermanos, que el origen o el fin o el propósito del evangelio se ha confundido. Y la persona ya no es evangelizada con el anuncio de salvación, con las buenas noticias, con las buenas nuevas, sino que ahora la persona le es echada del infierno, el fuego eterno, el pecado y tantas otras cosas más que no tienen nada que ver con el buen mensaje de salvación o con el buen anuncio que tiene que cumplir el propósito del calzado del evangelio.
Mire qué interesante esto. Y todo esto, hermano, ha venido a hacer una separación tan grande de todas aquellas personas que no han conocido a Jesús con los que ya le conocemos. Por eso la iglesia ha sido criticada. Por eso la iglesia, hablo no de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general, en todo el mundo. Por eso la iglesia es criticada, por eso la iglesia es maltratada, por eso la iglesia es aborrecida, porque hay un montón de personas que irresponsablemente, sin profundizar en el contexto histórico, en la profundidad, en la exégesis de la Biblia, no se han dado cuenta de la verdad bíblica y están tomando las cosas de una manera equivocada, hermano. Y es por eso que la palabra del Señor nos insta a escudriñar las escrituras, que pidamos sabiduría a Dios, que pidamos entendimiento a Dios y que nos preocupemos por entender el buen mensaje revelado a través del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Mire qué interesante. Pastor, ¿y entonces de qué estamos hablando? Hablemos del primer punto, la palabra flexible. Allá decía que el calzado de un legendario romano tenía flexibilidad. Mire qué interesante esa palabra. No crea que es por gusto que esté ahí. No. Decía que el calzado de un legendario romano tenía flexibilidad. La palabra flexible, según el diccionario, dice que se adapta fácilmente a los cambios o a las situaciones o circunstancias. Mire qué interesante. La palabra flexible significa, según el diccionario, que se adapta fácilmente a los cambios, a las situaciones o a las circunstancias. Significa entonces que el evangelio de Cristo necesita ser flexible. El evangelio, la evangelización necesita ser, hermanos, adaptable a cualquier tiempo, a cualquier circunstancia, a cualquier dificultad, a lo que sea que esté pasando en el mundo. El evangelio necesita adaptarse a las circunstancias. Si no, pregúntese cómo estamos hoy, hermano. ¿Por qué no estamos en el templo donde normalmente nos reuníamos? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué usted está frente a su televisor o frente a su teléfono viendo, escuchando un mensaje como este? ¿Por qué? Porque el evangelio lo hemos adaptado. El evangelio se volvió flexible frente a la circunstancia. Hemos tenido que ocupar herramientas que antes no usábamos, hermano. Hemos tenido que inventarnos todo lo que usted ve a su alrededor para poder ver cómo hacemos de tal manera que esto funcione, de tal manera que el mensaje llegue a su vida y a su corazón. De tal manera que su alma se alimente. No podemos dejarlo sin alimento. Yo me preguntaba mientras iniciaba esto de la cuarentena y escuchaba al presidente de nuestro país decir que tenía que velar por enviar una ayuda económica a no sé cuántas familias de nuestro país para que tuviesen alimento. Mire, hermano. Esa fue una gran enseñanza para los pastores, para los líderes. Porque ¿cómo es posible que el presidente de una nación que no tiene nada que ver con lo espiritual se esté preocupando por el alimento de las personas y nosotros los pastores, los líderes, no nos preocupemos por el alimento espiritual de todos aquellos que necesitan alimentarse espiritualmente? No es posible. Tal vez nosotros no le demos $300 espirituales. Tal vez nosotros no le demos una cantidad espiritual monetaria, ¿no? Pero sí tenemos que hacerle llegar el mensaje. Y si no hubiesen estado las redes sociales, si no hubiese estado el internet, si no hubiese estado la tecnología, tuvimos que haber hecho cartas como las cartas del apóstol Pablo, como las cartas de todos los demás que escribieron, hermano, y que están acá escritas en la palabra del Señor, que se le hacían llegar aquí, hermanos míos, amados en Cristo, aquí recordándoles, orando por ustedes, les insto a que hagan esto, que
hagan aquello, me han contado de esto, me han contado de aquello. ¿Por qué? Porque el evangelio debe ser adaptable a las circunstancias, flexibles a las circunstancias. No podíamos caer en la irresponsabilidad de decir, no, nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que reunirnos en el templo a pesar de que esté pasando lo que esté pasando en el mundo, y el que no venga es un impío y el que no venga es un hijo del diablo. No, hermano, eso es incorrecto totalmente. Eso no se puede hacer. Y un pastor que haya pensado de esa manera y haya actuado de esa manera está alejado de lo que verdaderamente es el evangelio de Cristo. Porque nosotros somos el templo, no son las cuatro paredes, somos nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña a guardar y a cuidar el templo que tenemos, nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que lo íbamos a exponer ante tanta circunstancia y dificultad que está pasando en el mundo, obligando a la iglesia a llegar, hermano, al templo a reunirse simplemente por creernos más espirituales? No es posible. Hay que pensar con sabiduría, con inteligencia de Dios, por supuesto, y adaptar el evangelio, porque el evangelio tiene que ser flexible. Mire qué interesante, hermano. El evangelio tiene que tener una característica de flexibilidad. Necesitamos adaptarlo. Aquellos hermanos que no les gustaba congregarse, ay, pastor, es que ir, vaya, ahora ya solo tiene que apretar ahí, mire, un botoncito y se conecta. ¿No cree que los propósitos de Dios se cumplen? Pastor, viera cómo me ha costado, mi familia no quiere venir al templo, no quiere venir a la iglesia, pues entonces ahora la iglesia ha llegado a su familia. Mire qué interesante. Dios es bueno y seguirá siendo bueno, pero el verdadero evangelio necesita ser flexible. El verdadero evangelio necesita ser flexible. La flexibilidad se adapta fácilmente a los cambios. Se adapta. Y la iglesia tiene que adaptarse. No es posible que nosotros por querer seguir los pasos de Jesús tenemos que andar todavía con sandalias y túnica, hermano. No es posible. Yo le aseguro que si Jesús viniera en estos tiempos, anduviera con un mejor traje del que yo ando en esta noche, anduviera en un buen vehículo y anduviera, hermano, con toda la tecnología armada y la que hay y la que puede haber. Porque es la época, es la cultura, es el tiempo, es el momento. Ya porque le tocó vivir en esa época, bajo esa cultura, con esas costumbres, bajo esos ideales y tantas cosas más que le puedo mencionar. Pero hoy es diferente y el evangelio cada día más se tiene que ir adaptando, cada día más tiene que ir creciendo, haciendo llegar la verdad de Cristo a las personas a través de todos los medios posibles que puedan existir. Mire qué importante. Veamos otra característica. Decía también que aparte de flexibilidad tenía comodidad. El calzado de un legendario romano tenía comodidad. Mire qué importante. Tenía comodidad. Eso significa, amados hermanos, la palabra comodidad significa, oiga esto, hacer sentirse cómodo o facilitar la estancia en un lugar. La palabra comodidad, según el diccionario, significa hacer sentirse cómodo o facilitar la estancia en un lugar. Es otra de las características del evangelio. El evangelio necesita aquella persona que se le predique el evangelio, aquella persona a la que se le lleva el evangelio, aquellas personas a las que se les predique el evangelio, tiene por propósito fundamental el predicador, el evangelista, el expositor, el cristiano, el hijo de Dios, tiene por propósito fundamental hacer sentir cómodos a los que lo están escuchando. Ojo con esto, ojo, hermano. Tiene que hacerlo sentir cómodo, tiene que hacerlo sentir que está en un lugar donde realmente le guste estar o le parezca estar o no se sienta incómodo. Ese es uno de los propósitos o de las características del evangelio.
El evangelista, el expositor, quien sea que esté transmitiendo el mensaje de salvación, tiene que hacer sentir cómodo a las personas que lo están escuchando. Y esa es una responsabilidad grande. La pregunta es, para muchos evangelistas, para muchos pastores, para muchos líderes, para muchos que transmiten el evangelio, ¿está cumpliendo con esta función que estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? ¿Lo estaremos cumpliendo? Porque hay muchos hermanos que hemos transformado el evangelio en un mensaje de juicio, ya no una buena noticia, ya no un anuncio bueno o agradable, no, ya no son buenas nuevas de salvación, ahora son palabras de juicio, ahora es infierno, ahora es hijo del diablo, ahora es hija del diablo, ahora es un hombre arruinado, una mujer arruinada, usted que anda tirado allá, hijo del diablo, arrepientas esto y lo demás y que no sé qué, y esto y chanchos y chancha, y ahí usted sabe lo demás. Mi pregunta es esa: ¿está haciendo sentir cómodo a sus oyentes? ¿Está cumpliendo con uno de los propósitos del calzado del evangelio? Porque aquí dice que los tiene que hacer sentir cómodos. La persona tiene que sentir el agrado de que está escuchando un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que le está llenando el corazón y el alma, un mensaje que lo está sacando de su vida en tinieblas a una vida de luz. Pero qué terrible que la persona antes si está viviendo, antes si tiene ánimo, antes si tiene ganas de vivir, y uno llega, mira, hijo del diablo, arrepientas esto y esto y esto y lo demás, lo termina de matar, hermano. Y si no se condena, y si no se arrepiente, se condena. Y el lago de fuego le está esperando. Y usted va a estar ahí sufriendo, ahí se va a estar revolcando y esto y lo demás. Hermano, qué terrible. Ese no es el plan de salvación. Ese no es el evangelio, no es el buen anuncio, no es la buena noticia. Necesitamos hacerlos sentir cómodos. Pastor, pero yo no soy evangelista, ni soy pastor, ni soy predicador. No, pero es un hijo de Dios. Y la palabra del Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Quiénes? ¿Los pastores? No. ¿Los evangelistas? No. ¿Los líderes? No. ¿Quiénes? Todos los que hayamos creído en el unigénito Hijo de Dios. Compartir la gracia de Dios. Lo que recibimos de gracia, ahora debemos darlo de gracia. El mensaje de salvación. Ojo con el otro punto. El otro punto decía que el calzado de un legendario romano también tenía resistencia. Es otra de las características del evangelio también. El evangelio necesita tener resistencia. El evangelista necesita tener resistencia. La palabra resistencia en el diccionario dice que es la capacidad física que permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Ojo con esto, mayor tiempo posible. Ay, pastor, miren, yo le he hablado a este hombre tanto de Dios que ya estoy hasta aquí. Así que ahora, pastor, que se condene ese viejo. Mire, pastor, yo le he hablado a esta señora como no se imagina del Señor. Si es que le he tratado con cariño por tal de que reciba a Cristo y no quiere, así que hay que ver qué hace, pero yo ya no vuelvo ni una sola palabra. Hay que ver cómo hace, mejor que se condene. Y que no, hermano, deténgase un momento, espérese, solo piense en esto. Alguien, hermano, estuvo orando por usted también. Alguien estuvo de rodillas por usted también. Alguien estuvo mucho tiempo orando sin cansarse, dando su mayor esfuerzo, manteniendo una resistencia constante de oración, de ayuno y de todas las peticiones posibles por tal de que usted y yo recibiéramos a Cristo un día. Así que ahora nosotros que somos portadores de buenas noticias, de buenas nuevas, portadores del evangelio de Cristo, ahora necesitamos tener resistencia. Le aconsejo algo: nunca se canse de orar, nunca se canse de suplicar, nunca se canse de hablarle a las personas que ama y aún a los que están a su alrededor que ni siquiera conoce. Nunca se canse de hablarle del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener resistencia, aguantar. El último día que dejamos de evangelizar o que dejemos de evangelizar va a ser el día en que Cristo venga por nosotros y nos vayamos a gozar con Él, porque ya no habrá más. El Espíritu Santo se va con nosotros y ya no hay más para poder evangelizar. Ya no habrá más.
Para eso van a salir los 144,000 allá en el periodo de la tribulación. Ellos van a ser los evangelistas de ese entonces. Pero mientras nosotros estemos aquí, amados hermanos, necesitamos evangelizar. Pero evangelizar no un mensaje de juicio, de aflicción, de angustia, de deterioro espiritual. No, necesitamos dar el verdadero evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Mire, Cristo le ama. El Dios en el que yo he creído es un Dios que responde, es un Dios que hace milagros, es un Dios que levanta al caído, es un Dios que sana al enfermo, es un Dios que puede hacer milagros en su vida, y sobre todo es un Dios que hasta el día de hoy murió en la cruz del Calvario, y ese esfuerzo, ese sacrificio vale hasta el día de hoy para usted, para salvación, para que todo lo que usted haga en su vida de aquí en adelante sea para poder llegar al cielo. Oiga bien esto, sea para poder llegar al cielo, premiado por todo el esfuerzo que usted haga en esta tierra, en el tribunal de Cristo. Esfuércese, bautícese, anímese, trabaje para el Señor, y yo le aseguro que su vida cambiará, será transformada. Es cierto, los problemas continúan, sí, pero la palabra del Señor nos enseña algo importante, nos enseña algo especial, y es que la carga puede ser mucha, pero si nos volvemos a Cristo, se vuelve más ligera. Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros. Miren qué especial. Miren qué especial, hermano, todo lo que Dios presenta para nuestra vida, para que podamos compartirlo con alguien, para que podamos enseñarle a alguien que el evangelio es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo, amados hermanos, que penetra hasta el alma, que penetra hasta el corazón y hasta las últimas partes de nuestro cuerpo, y que puede transformar nuestras vidas de un momento para otro. Miren qué especial es Dios con esto. Miren qué maravilloso es Dios. Pero para eso necesitamos tener resistencia. Ahora quiero en el último punto hablarle rápidamente acerca de esta característica importante. Estaban adornados con finos hilos de oro y ornamenta. Amados hermanos, el evangelio debe compartirse con delicadeza. Y hay que darle el valor al evangelio, el valor que merece. El evangelio no es cualquier cosa. No podemos tirar el evangelio como si nada. No podemos dejar de hablarle a las personas del amor de Cristo como si nada, porque vale mucho, vale oro, vale más, vale la sangre de Cristo, vale tantas cosas. Necesitamos predicar el evangelio. Y ahora quiero poner en sus pantallas estos textos bíblicos que son de mucha importancia. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Ahora que hemos entendido el evangelio, el calzado del evangelio, podemos entender entonces lo que dice Isaías 52:7. Cuán hermosos, dice el salmista Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, ojo, alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mire qué especial, hermano. Esto es lo que necesitamos hacer. Se puede acercar su esposo, se puede acercar su esposa, se pueden acercar sus hijos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, y decirle: papá, mamá, hijo, primo, hermano, lo que sea que esté, mire, me siento angustiado. Siento que esto que está pasando en el mundo nos puede afectar, y yo no sé cómo voy a hacer, yo no sé cómo vamos a salir de esta, yo no sé qué es lo que va a pasar, no puedo ir a trabajar, los ingresos están bajando, esto y esto le demás. Pero usted puede darle un mensaje de ánimo, usted puede darle un mensaje de aliento, usted puede darle una buena noticia, un buen anuncio, una nueva de paz, y le puede decir: hijo, hija, esposo, esposa, vecino, primo, amigos, nuestro Dios reina. Mire qué hermoso es lo que dice Isaías: nuestro Dios reina, tu Dios reina, mi Dios reina. ¿Qué significa eso? Que Él es el que tiene el control de todas las cosas, y que hará cumplir sus promesas como hasta hoy las ha cumplido, que no pondrá cargas que no podamos llevar. Si nos ha tocado vivir esto, es porque lo vamos a poder pasar, hermano.
porque su Dios y mi Dios reinan. Diga allí donde está en su casa, mi Dios reina. Dígalo otra vez, mi Dios reina, pero dígalo fuerte, mi Dios reina. Dígale a su señora y vieja, mi Dios reina, dígale usted. Te respóndale también, viejo, el mío también. De tal manera que creamos esta palabra de Isaías. Son las buenas nuevas. Es el evangelio verdadero. No es un juicio, no. Son buenas nuevas de salvación. Ahora quiero presentarles Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles? Las del Evangelio. Y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz, para que la gente alrededor, los vecinos y los amigos, vean vuestras buenas obras. Vecino, qué diferente lo veo. ¿Qué le ha pasado? Y usted le puede responder: es que tengo a Cristo en mi corazón. Vecino, pero antes usted no era igual. Es cierto. Vecino, ¿y qué pasó? ¿Y hoy ya no me las echa? No, ya no. Hoy me las he hecho con el pastor. ¿Verdad? Ya no, ya Cristo me cambió. Hoy ya soy diferente. Él ha cambiado mi lamento en baile. Mire qué especial. Antes andaba todo achicopalado, que no hallaba qué hacer. No, ahora las buenas nuevas de salvación nos han traído algo diferente. Hacer buenas obras, hacer algo diferente, hacer algo maravilloso para Dios. Quiero presentarles otro texto que está en Hechos, capítulo número 13. Hechos, capítulo número 13, versículo 47. Hechos 13, 47 dice de la siguiente manera: porque así nos ha mandado el Señor. Mire cómo nos ha mandado. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto, oiga qué palabras más lindas, te he puesto para luz de los gentiles, de los que no conocen a Cristo, de los que están alejados de Dios, de aquellos que no quieren nada con Dios. Te he puesto para luz de ellos, a fin de que seas para salvación. Yo no voy a llegar a predicarles un mensaje de juicio cuando lo que necesitan escuchar es salvación. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mire qué maravilloso, hermano. Usted y yo necesitamos predicar un evangelio de salvación, buenas nuevas de salvación, buenas noticias, buenos anuncios de la palabra del Señor. A fin de que sea salvación. Yo soy salvación, usted es salvación. Todos los que tenemos a Cristo somos portadores de las buenas nuevas de salvación. Y hay un último texto que es maravilloso en Isaías. Isaías capítulo número 61, versículo 1 hasta el 3. Dice de la siguiente manera, Isaías 61, del 1 al 3. Oiga, esta es la descripción más acertada, más allegada, más objetiva de lo que es la salvación, las buenas nuevas de salvación. Dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Espero que sobre usted esté el Espíritu de Jehová. Porque me ungió Jehová. Oiga esto. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es decir, buenas noticias, mensajes de esperanza a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de cárcel en el nombre de Jesús. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pastor, pero este año ha sido el peor. Mire cómo estamos. Mire, pastor, esto. Mire, no se equivoque. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y el coronavirus, pastor, también el coronavirus. Solo ame a Dios. Solo ame a Dios nada más. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión
se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, oiga esto, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Bendito sea nuestro Padre. Aleluya. Mire qué maravilloso es Dios. Allí está una descripción. Allí está, hermanos, a qué hemos sido llamados. No podemos llegar a una cárcel. ¿Verdad que están aquí, hijos del diablo? Por mañosos, por mafiosos, por borrachos, por esto. No. Ellos ya saben por qué están ahí. Su labor no es ir a señalar los errores de las personas. Mi labor no es ir a señalar las cosas malas que hace fulano. No. Olvídese, hermano, usted y yo estamos equivocados y lo estamos haciendo de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque hasta Dios mismo dice, mire, venga tal y como esté. Así borracho, pastor, borracho venga. Así como estoy con mi vida, así venga Cristo. Porque aquí el único que va a cambiar su vida es el Espíritu Santo a través de una obra perfecta que Dios va a hacer en su vida. Pero nadie más puede señalar los errores, nadie más puede señalar la falta, porque cuando usted reciba a Cristo, cuando aquella persona reciba a Cristo, lo primero que Dios le promete después de darle la salvación es que va a tomar los pecados, los va a llevar a lo profundo del mar, los va a depositar ahí y nunca más se acordará de ellos. Mire qué especial, nunca más. Pero nosotros sí seguimos recordándoselos, pero nosotros sí estamos señalándoselos. Cuando realmente la palabra del Señor dice, Evangelio de Juan capítulo 3 versículo número 17, porque no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si Jesús, siendo Dios mismo, no vino a condenar a nadie, ¿quiénes somos nosotros para condenar al mundo con un mensaje de juicio? No somos nadie. Si somos pecadores también, le fallamos a cada instante, pero estamos en busca de mantenernos lo más cercano a la voluntad del Padre. Así que yo le invito con este mensaje que nos pongamos el calzado del Evangelio, que es parte de nuestra armadura como buenos soldados de Cristo. Pongámonos el calzado del Evangelio, pero eso sí, ahora que hemos aprendido de qué se trata, prediquemos las buenas nuevas de salvación. Prediquemos lo que realmente merece ser predicado. No presentemos a un Dios que está con un látigo acabándose el mundo. No presentemos a un Dios que se está acabando a las personas y maltratándolas. No. Dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que Él escogió para Él. No es posible que nosotros nos tomemos el trabajo de maltratarlo. Cuidémoslo. Amémoslo, pongámonos el calzado del Evangelio y cumplamos con esta orden que el Señor nos dio de predicar buenas nuevas de salvación. Cierra sus ojos ahí donde se encuentra y le invito para que ore conmigo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das en esta preciosa noche. Gracias porque hoy nos has enseñado acerca del calzado del Evangelio. Hoy hemos podido entender cuáles son sus características, cuál es la manera en la que funciona y cuál es el verdadero mensaje. Un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje que trae paz, un mensaje que hace diferencia entre la luz y las tinieblas, entre las tinieblas y la luz. Un mensaje, Señor, que aviva el corazón angustiado, que renueva aquella mente que ya no tiene más en qué pensar, que hace diferente a aquel humano, aquel ser humano que siente que su vida ha terminado. Yo quiero invitarle a usted que está en su casa o donde quiera que se encuentre, que si usted ha escuchado este mensaje y se ha dado cuenta del verdadero evangelio de la salvación y se ha dado cuenta y ha notado la verdad de Cristo presentada ante un anuncio de esperanza, hoy es un buen día para que usted pueda entregarle su corazón a Jesús y pueda decirle: Señor, ahora he entendido que el evangelio no es un mensaje de juicio. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Ahora usted puede entregarle su corazón a Jesús, abrirle su corazón al Señor
y puede hacer esta oración conmigo. Padre, te damos gracias. Te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador. He creído que tú viniste a la tierra, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y que esa sangre que derramaste en la cruz fue para perdón de mis pecados, para que yo pudiera tener salvación y vida eterna. Te recibo en esta hora y confieso mis pecados delante de ti, y a partir de hoy agradezco el privilegio que me das de ser hecho un hijo o una hija de Dios. En Cristo Jesús oramos. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Padre.